Buenos días. Esta va a ser la última clase sobre San Agustín y la belleza. De algún modo, mi intención personalísima es haber tratado de buscar algunos elementos que me ayuden a entender esto de haber llegado tarde al amor. Tarde te amé. Y de descubrir que ese descubrimiento implica descubrir el objeto del amor como belleza. Bien, eso es mi intención, que no tiene por qué ser de nadie más que mía. Pero en orden a terminar de redondear algunos textos y algunas claves, voy a tratar de trabajar hoy fundamentalmente sobre los supuestos que hay en la estructura nociológica de la belleza. Quiere decir, voy a tratar de trabajar sobre los juicios según los cuales a uno le agrada la belleza y la afirma, a uno le desagrada, los juicios en los cuales uno puede comparar un objeto u otro, o mirar la propia obra de arte y decir que le falta proporción, que algo excede en ella, quiere decir los juicios del que hace, del que está produciendo algo y siente agrado o desagrado, o los juicios que están obrando en la misma producción de una obra. Bien, eso va a ser el marco, es decir, el gran marco de esta clase va a ser tratar de entender el juicio cuando lo estamos refiriendo a una obra. Ese es el marco fundamental. Y para poder entender el juicio y lo que estamos señalando sobre eso, lo que quisiera también es poder poner de manifiesto algunas líneas de la estructura antropológica y nociológica de base y qué supuestos de orden metafísico tiene esa estructura antropológica y nociológica que posibilita el juicio. Esa es mi intención. Quiero entender, exponer el juicio de agrado, el juicio de deleite, el juicio sobre una obra. En orden a eso voy a tomar algunos textos del De Vera Religiones, sobre todo en 39, 72, en 41, 77, 78 y en 43. Eso es la base textual. No es la única base textual, pero digamos, eso es donde he encontrado más ordenado algunos elementos que necesito desarrollar. Bueno, lo primero, para poder determinar el planteo del juicio, lo primero es lo siguiente, es decir, ¿a dónde encuentra en la misma estructura antropológica, a dónde encuentra Agustín la presencia del juicio? Porque nosotros podríamos decir, pensando en lo que es nuestra percepción de lo bello, nuestra percepción del deleite en lo que vemos, escuchamos, tocamos, nosotros podríamos decir que el esplendor de la realidad sensible y mudable es increíble. Es decir, que uno se pregunta, sobre todo en estos tiempos, en tiempos de nostalgia de lugares, de nostalgia, nosotros que somos del noroeste argentino, en nostalgia de montañas, en nostalgia de cielo despejado, en nostalgias de mar para otros, en nostalgia de espacios. Uno podría decir de muchas maneras que el esplendor de las cosas sensibles es increíble y que ese esplendor de lo que vemos en la naturaleza también de alguna manera se prolonga como experiencia en aquello que nosotros percibimos como arte, ¿no es verdad? Lo que quiere decir escuchar una música
que nos deje estupefactos, lo que quiere decir la creación poética, lo que es detener la atención en una frase y sentir que necesitamos volver a mirar el universo porque en esa frase hemos encontrado otra experiencia del universo. Es decir, si las cosas que los hombres hacemos y si la naturaleza presenta tanto esplendor, tanta magnificencia en lo visible, en lo audible, ¿por qué necesitaríamos buscar algo que no sea dentro de nuestras coordenadas sensoriales o de nuestras coordenadas de presencia física, de esas cosas increíbles que uno encuentra en esta experiencia de caducidad y mutabilidad y algunas cosas que permanecen porque son extraordinariamente hermosas y los avatares de la historia han permitido que permanezcan, ¿no es verdad? ¿Por qué ese afán agustiniano de pasar hacia aquello que no es visible, no es tangible, no es audible? ¿Sí? Eso que ya está puesto en confesiones y es una cierta luz pero no lo es, y es un cierto perfume pero no lo es, eso que ha sido vinculado mucho a la doctrina de los sentidos espirituales de Orígenes, es decir, nuestra sensorialidad tiene otra posibilidad, pero pensemos en la sensorialidad nuestra. ¿No son espléndidas las cosas? Nuestra nostalgia no nos está diciendo que son espléndidas las cosas y por eso quisiéramos volver a verlas, volver a disfrutarlas, volver a escucharlas. ¿Por qué pasar? ¿Por qué buscar pasar a lo invisible? No es inútil la contemplación del cielo, de la tierra, de la sucesión de las estaciones, de los cursos de los astros en el cielo. ¿Por qué pensarla como algo que tiene que obrar como una escala? ¿Por qué tengo que ascender? Bien, ¿por qué tengo que ascender hacia aquello que supere lo mudable? Hacia aquello que supere la impermanencia. Hemos aprendido a disfrutar de mil maneras de la fugacidad de las cosas y hemos encontrado en eso la morada de muchos anhelos. ¿Por qué tener que superar lo que no permanece? Si eso nos entrega muchísimo. Bien, lo que dice Agustín es que cuando nosotros analizamos o indagamos en nuestra propia experiencia de humanidad, de algún modo hemos encontrado, ¿cómo les puedo decir?, ciertos ascensos, ciertas cosas en donde algo se encuentra como pujando y está por encima de lo otro y algo que está por encima de lo otro. Es decir, no producimos escalas para afuera, sino porque hemos encontrado en nuestra misma estructura antropológica algunas instancias en donde algo de nosotros lo entendemos como más fuerte o más vigoroso o más potente o mejor que otro. Entonces, él no duda en decir que la experiencia de la vitalidad, de ser vivos, el principio vital que nosotros poseemos, es de muchísimas maneras algo que supera la mera corporalidad. Porque incluso si nosotros dijéramos, como dice un poeta, al mirar las piedras, esa piedra, lenta flor que le ha costado a la tierra un esmero de 1000 años. Y miramos una piedra y pensamos en todo lo que ha tenido que producirse geológicamente para que la tengamos y entendemos por qué el poeta dice esa piedra lenta flor. Sin embargo, aun cuando admiremos todo eso, mirar la magnificencia de un brote explotando en un tallo, de algún modo nos hace experimentar lo vital.
¿Se dan cuenta? Lo vital, es decir, aquello que se produce como desde adentro, eso que los medievales llaman la inmanencia de los principios vitales, eso que se produce desde adentro y no solo desde procesos físicos, desde los procesos que están presentes para que surja un ser. Entonces, por lo tanto, dice Agustín, con todo lo extraordinario que es un ser que sea corporal, nosotros hemos descubierto la vida como algo que tiene una especie de relieve, de plus, de algo más que esa corporalidad. Entonces, y eso también lo señala, también podemos entender que en nosotros mismos la capacidad de sentir también es diferente a la mera posibilidad de tener procesos de vitalidad, que en nosotros la vida produce una interacción con los otros seres que no es solamente la interacción producida a nivel de la inicial vitalidad, sino que es pasión, fuga, atracción, se vuelve expresión, sufrimiento, placer, gozo. Entonces, más allá de todos los diferentes tipos de seres y todos los diferentes tipos de sensorialidades que existan, lo que Agustín señala es que la posibilidad de sentir, por mucho que nosotros la experimentemos dentro del dolor un millón de veces, la posibilidad de sentir es como si fuera una estructura donde nuestra capacidad de interacción es más fuerte. Hasta ahí. Todo esto nosotros diríamos, bueno, una especie de escala de los seres que nosotros ponemos muy en cuestión, muy en duda de muchas maneras, vemos si los límites entre lo que antes eran grados ahora no lo son, bueno, todo lo que ustedes quieran, pero en la estructura de pensamiento de Agustín, siglo IV, siglo V, Agustín sí piensa que nosotros tenemos esta especie de experiencia de que hay alguna cosa que tiene más capacidad de acción que otra, más capacidad de reacción que otra. Bien, ¿cómo entra el juicio? Bueno, hay alguna capacidad de acción que es nuestra racionalidad, en donde yo encuentro su potencia activa, desarrollada, entre otras cosas, pero desarrollada como juicio sobre lo mudable. Y por mucho que Agustín en otras obras, no en esta, en la obra sobre el libre albedrío, ha desarrollado en el libro segundo un montón de elementos en donde llama, en un sentido laxo, llama juicio como determinación a lo que producen los sentidos sobre lo sensible y sobre todo la misma estructura del sentido interior, por más que a veces lo use en sentido laxo. Aquí en sentido estricto, cuando yo llego al nivel de la capacidad racional tiene la posibilidad activa de producir determinaciones. Y por lo tanto, quiere decir que no es una especie de mera capacidad que reacciona un poco más complejo a toda la interacción sensorial y vital que tengo con las cosas, sino que la asimetría con toda esa relación es que produzco determinaciones. Esto es así, esto es más que, menos que, aquí falta, esto podría ser, esto debe ser. Fíjense todas las posibilidades que han hecho que numerosos autores y numerosos filósofos expresen qué puede querer decir el juicio. Entonces, Agustín hace pie en esto, hace pie en que el juicio nos indica otras posibilidades de acción y que el juicio se pone frente a los seres y se pone frente a lo mudable y señala esto es, esto no, esto me gusta, esto me desagrada, esto me place, esto me deleite, esto lo supera, esto es inferior, esto es superior. Miren toda la plasticidad que posee el juicio. Entonces, precisamente por eso
él se pregunta sobre el juicio y eso es lo que nosotros nos vamos a preguntar, sobre todo en un tipo de juicio que es el juicio al que llamaríamos juicio estético. No lo llama así Agustín, pero son juicios que se producen sobre lo bello, ¿no? Cuando yo pienso en el juicio, lo que tengo que decir es que la razón es como si juzgara de acuerdo a sí misma, es decir, de acuerdo, por eso él dice, bueno, la razón será una capacidad mudable, porque lo que nosotros tenemos es mutabilidad, cuál es la duda, pero la razón también sabe más, sabe menos, tenemos razones que tienen disciplinas, razones que han adquirido sabiduría, tenemos seres humanos que tienen artes, que tienen técnicas, por lo tanto cuando nosotros juzgamos, juzgamos desde ahí y siempre tiene mejores posibilidades el juicio cuando tiene una especie de background de conocimiento que es mayor. Entonces, bueno, juzgamos sobre las cosas. Ahora bien, si pensamos en eso, y lo pensemos en el caso de quien juzga sobre las mismas obras que está produciendo, quien juzga sobre su propio arte, recuerden que de ninguna manera podemos pensar en este contexto en arte como bellas artes, sino en la techné, en aquello que estamos produciendo, y están todas las clasificaciones sobre las distintas técnicas y los distintos artes. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros pensamos en aquel juicio que produce alguien que hace algo y que de alguna manera también mira la obra, no solo desde la experiencia, porque esa noción de arte en este momento tiene mucho de indagación racional, de tener algunas normas sobre el arte, no es solo pura experiencia? Y yo puedo decir, he querido hacer esto, pero no, me ha salido, esto está demasiado largo, esto está demasiado corto, esto yo creía que haciéndolo de esta manera iba a producir este efecto, pero no lo produce. Miro, pensemos en las artes, en aquella franja de la experiencia que nosotros sí denominamos más cerca a nuestro concepto de arte, y nosotros miramos lo que acabamos de pintar y decimos, no, la textura no es la que yo quería conseguir. Y miro el color y no, el color no es, no, el contraste es demasiado fuerte. O miren eso que hay en la creación literaria, en la creación poética. Quiere decir que escucho, repito lo que acabo de escribir o la línea poética que acabo de producir y me digo, no me suena, no es así, porque si es eso lo que yo quería producirlo, pero no me ha salido según lo que yo quería producir. Es decir, todas las cosas que nosotros hacemos con respecto a eso. Lo que quiero decir es que cuando alguien está produciendo algo, juzga sobre lo que está produciendo, juzga y lo juzga según semejanzas, desemejanzas, armonías, desarmonías, rupturas, juzgamos. Y aquí viene lo que decíamos como supuesto. Como supuesto de estos juicios, dice Agustín en el Deber a Religiones, bueno, no lo dice exactamente así, pero en estos juicios, ¿qué exigencias hay? ¿Hay alguna exigencia de igualdad y de unidad? O advierto, juzgo sobre la semejanza o desemejanza de las partes, advierto, juzgo sobre la proporción o desproporción de las cosas que no son iguales, pero bueno, juzgo si están proporcionadas aunque no sean iguales. Y quiere decir que si yo he dicho más, menos, esto es armónico, esto tiene rupturas, esto no, esto sí, de alguna manera el horizonte, la perspectiva, el telón de fondo de mis juicios es alguna consideración, que ya vamos a ver cuál es el rango difícil de ponerlo nociológicamente, alguna consideración sobre la unidad, la igualdad,
la semejanza, y de algún modo todo el Parménides nos hace ruido por toda la cabeza. La unidad, la igualdad, la semejanza, quiere decir que de alguna manera están presentes, y lo que dice Agustín es que no pueden ser objeto de percepción sensible, sino intelectiva. Entonces nos hacemos una pregunta. ¿No está esto muy pautado, muy en dependencia de una estética de lo bello como armónico, de lo bello como medida? Sí y no, tendríamos que decir, porque incluso si nosotros tuviéramos o tenemos una estética de las rupturas, una estética tomando esa frase del el título de ese libro de Danto, El abuso de la belleza, y diríamos que lo feo no ingresa en la estética, ¿por qué lo armónico? ¿Por qué lo proporcionado? Pero ustedes se dan cuenta que el supuesto lo mismo no resiste la objeción, porque la pregunta sería, si yo capto rupturas, quiere decir que de alguna manera estoy teniendo presente, quizás de distinta manera, pero estoy teniendo presente tanto lo uno como aquello que rompe eso, ¿no es verdad? Es decir, que no puedo hacer un diagnóstico de ruptura sin que mi diagnóstico no exija o no suponga la unidad, que no puedo hacer diagnósticos sobre el vacío si no estoy teniendo como marco de referencia lo lleno. Es decir, lo que quiero decir es que la igualdad, la semejanza, también entra como horizonte, incluso cuando yo lo que quiero es construir una obra que sea lo más desarmónico o la mayor experiencia de ruptura. Por lo tanto, la propuesta de Agustín es, de muchas maneras, cuando yo juzgo, y por eso nos tenemos que acordar de esto, de los números judicativos, no es que yo miro la unidad, sino que la percibo como alguna regulación de mi percepción sensorial. Mido mi percepción sensorial según alguna regulación de la unidad, que lo mismo se cumple como regulación cuando yo quiero romper. Cuando yo digo yo no quiero esto proporcionado, yo quiero que se advierta vacíos y que se advierta la magnitud del espacio, y por eso dejo una inmensa cantidad de espacios vacíos. Bueno, todo lo que nosotros queramos. Para él, eso quiere decir que hay una capacidad de percibir la unidad o la igualdad que se efectúa no sensorialmente, porque no podría decir que está en mi experiencia sensorial una unidad que sea tal que pueda operar como medida o que pueda operar como regla. Pero la mente sí. Entonces, si la mente sí puede percibirla, y la prueba de que le puede percibir es que según ella juzga, no que ella la produce, que según ella juzga y según eso dice, no, sí, es demasiado desarmónico, es demasiado ordenado. Si eso es así y la mente tiene toda la mutabilidad, entonces no podríamos decir que la mente no es capaz de error, que la mente no está sujeto a la mutabilidad, sino que el acto de juicio, para Agustín, pone de manifiesto que nosotros juzgamos según algo que está por arriba de la mutabilidad. Y que esa unidad, igualdad, semejanza que está por arriba de la mutabilidad, eso que nosotros percibimos, no como si fuera un objeto que tengo adelante y que veo, sino delante mío están las cosas concretas y mudables, sino esto lo tengo lo tengo por detrás, a mis espaldas, como regulación, como medida. Y por lo tanto, eso, si es superior a mi mutabilidad, entonces es superior a mi razón. Eso es lo que dice Agustín. Que mi experiencia de juicio muestra
que las normas de los juicios, quiere decir las regulaciones de los juicios, porque normas a veces creemos que son una formulación que yo veo clara y distinta, y Agustín no está pensando en nada claro ni distinto, sino en que tenemos una inmensa capacidad de encontrar algo que pone de manifiesto cosas. Entonces, por lo tanto, en esa experiencia de que yo tengo algunas normas, algunas regulaciones de la experiencia sensorial y que mi razón, cuya potencia activa es producir actos de juicio, mi razón que produce actos de juicio tiene una regulación, una capacidad de obrar según una regulación que no puede explicarse desde sí misma. La mutabilidad de la razón impide que la razón pueda justificarse como causa de los juicios que produce. Eso sería el análisis agustiniano. Y por lo tanto, es desde dónde pueden producirse desde la verdad que obra como ley, como regulación de todas las artes. Y por supuesto, en criterios agustinianos, esa inmutabilidad que está por detrás de la mutabilidad de la razón, esta cosa rara que es la razón de ser mudable y producir juicios que tienen como telón de fondo lo inmutable, porque yo no tengo ninguna unidad más que unidades variadas, eso sería la verdad y por supuesto implicaría el absoluto. Entonces, cuando el sujeto conoce que discurre sobre la hermosura y sobre la mutabilidad de los cuerpos con normas que son superiores a sí mismas, entonces sí de alguna manera siente que hay algo en él, esa capacidad de juicio, que indica cierta marca de una cierta elevación por arriba del orden de lo sensorial. Acuérdense que estamos buscando por qué pasar a lo invisible. Hay algo que es superior a lo sensorial en él, pero de alguna manera no se puede presentar como lo superior porque su capacidad de juicio tiene regulaciones que él no puede producir y a las que no puede juzgar. El juicio muestra todo lo que yo puedo hacer y muestra el límite que tiene la actividad de juicio como actividad. Entonces, él dice que no sabemos bien por qué poseemos esa experiencia, pero de alguna manera sí sabemos que nosotros producimos esos juicios. Y por lo tanto, tengo que tenerlo presente porque en todo aquello que en nosotros tiende a la unidad, tiene por modelo la unidad. Miren eso, nosotros no podemos decir, por mucho que nosotros digamos ya hemos tirado al cajón de los objetos antiguos, en muchos casos la ausencia de contradicción o modelos muy como en bloque y macizos de unidad, ¿sí? De muchas maneras, pero ustedes piensen que es muy difícil decir que nosotros podríamos señalar que una parte mía contradice la otra si no tuviera por detrás alguna advertencia de unidad. Es muy difícil que yo señale que esto rompe todos los criterios armónicos de la música anterior si yo no pensara que esto es una especie de construcción de otro tipo de unidades que admite un tipo de irrupciones que son totalmente diferentes. Puedo separarme de las métricas de la poesía en sus formas tradicionales, pero de algún modo hay una sonoridad en la palabra poética que se busca a través de otras formas y otras técnicas, y es mi palabra. Ustedes se dan cuenta que cuando nosotros decimos esto es tal cosa, más allá de cómo podamos ver los múltiples modos del juicio, en el horizonte de la unidad es donde advertimos las contradicciones, las rupturas, las irrupciones, los cambios de modelos, etcétera, etcétera. Todo lo que tiende a la unidad, de algún modo, tiene como modelo la unidad. Eso es lo que piensa Agustín. Y esto es por eso
que él va a señalar que conocer no es exactísimamente lo mismo que juzgar, porque cuando conozco yo puedo decir o yo necesito decir qué es esto, qué no es esto. Sí, y eso me lleva a juzgar. Pero la posibilidad del juicio tiene otras variedades, porque cuando yo juzgo no solamente digo esto es así, sino que también me cabe la posibilidad de decir esto puede ser así, esto debe ser así, esto no debe ser así. Por eso Agustín le ha llamado tantísimo la atención el juicio ético y el juicio estético, porque en el juicio ético y el juicio estético no solamente está esto es, sino aquellas modalidades que atraviesan nuestros juicios y que nos hacen descubrir que el hombre no solamente trabaja juzgando sobre lo fáctico y confirmando lo fáctico, sino que estamos abiertos a una especie de plus, en donde colocamos todos los dilemas sobre el deber, los dilemas éticos sobre el deber o el no deber, los dilemas éticos sobre la transgresión, o colocamos también todos nuestros juicios estéticos. Esto me agrada y no sé por qué. La magnificencia de Cartago supera a Tagaste y ahí la veo. Esto está excesivamente decorado, debiera ser de otra manera. El deber, el poder, lo que la lógica modal estudia, lo que en este momento nosotros decimos que hay un tratamiento deóntico del deber ser de muchísimas cosas que ponen de manifiesto que hay una posibilidad de nuestra capacidad cognitiva que no es solo consentir a que veo, como si yo lo único que tuviera que hacer es decir que sí a lo que veo, sino que cuando juzgamos, en donde somos eminentemente activos, cuando juzgamos, y eso es paradigmáticamente puesto en los juicios éticos y estéticos, cuando juzgamos ingresa un plus. Puede ser, debe ser. Después vamos a decir si es necesario que sea, si es imposible que sea. Pero en el ético y en el estético entra mucho esto de que esto le falta algo, no sé qué. He leído esta novela, tiene párrafos que son hermosos, pero no sé qué falta. Se dan cuenta que constato ausencias, constato posibilidades. Eso que nos hipermolesta sobre los críticos de arte cuando miden cada cosa y nosotros decimos que hay veces que algunas experiencias de los críticos de arte nos impiden disfrutar, o parece como si un crítico de arte ya no disfrutara de la obra porque la mide según no sé qué reglas, y en muchos casos decimos según las reglas de la revista que lo contrata, sin desmerecer, pero bueno, qué sé yo, es así. Bien. Entonces, esto sería un camino, porque recuerden que el punto de partida ha sido decir por qué, si es tan espléndido lo sensorial, por qué tenemos que sobrepasar lo sensorial. Bueno, un camino sería decir que nociológicamente nosotros tenemos una experiencia de juicio que no se explica solo sobre lo sensorial y que el juicio estético pone de manifiesto determinadas cosas que tienen que ver con lo que es captado por el intelecto, pero no como algo que surge del intelecto, sino como algo según lo cual juzga el intelecto. Por lo tanto, uno debiera poder ascender hacia eso. Veamos otra vía. Porque uno podría decir, dice Agustín, bueno, ¿por qué tendría yo que hacer eso? ¿Por qué tendría que pensar solo en el juicio? ¿Por qué? Si esta experiencia mía, estética diríamos nosotros, si esta experiencia mía es fundamentalmente de deleite, ¿por qué no puedo encontrar un deleite increíble en lo que toda mi sensorialidad me trae y que es sobre lo sensible? ¿Y por qué no puedo decir que yo puedo simplemente no ascender hacia ningún lugar? Porque esto es suficiente, esto me basta. Y no es una afirmación descabellada. Yo digo que solamente les suena descabellado eso a los que no disfrutan de las cosas, pero los que disfrutamos muchísimo de lo sensible, podemos saber lo que es querer mirar eso
durante días. Querer escuchar eso todas las veces que no sea posible. Volver a leer para siempre lo que ya hemos leído con tanta frecuencia que los diálogos se producen en nuestro interior absolutamente y nosotros queremos volver a leerlo. ¿Qué vamos a hacer? No queremos leer otra cosa, qué sé yo. Y repetimos lo mismo. Bueno, eso nos produce un deleite increíble. O sea, el deleite no es poca cosa. ¿Por qué entonces, si el deleite no es poca cosa? ¿Por qué entonces no es suficiente para Agustín el deleite que estoy experimentando? ¿Por qué tengo que ascender? Bien, después vamos a ver que esto de ascender es de algún modo profundizar, no tiene tanto un sentido así y hacia afuera, sino que tiene otras variaciones. Dice Agustín que uno puede preguntarse frente al agrado, frente al deleite, puede preguntarse por qué me place, te place, lo que te place, por qué te agrada. ¿Se acuerdan después cuando nosotros veamos en Hume la pregunta sobre el gusto, si es educable el gusto, si no es educable el gusto? Bueno, son preguntas que los hombres nos hemos hecho a lo largo de la historia. Entonces, si lo pensamos en orden al juicio estético, ¿cuál sería la respuesta? ¿Es bello porque te place o te place porque es bello? ¿Se dan cuenta? Es decir, nosotros en estos tiempos en donde trabajamos tanto sobre la construcción social del gusto, la construcción social del arte, las conveniencias, las disparidades culturales, estamos como las figuras de gordura de Botero rompen determinados ideales culturales de belleza, porque nosotros tenemos toda esta cosa en donde vemos que lo bello tiene muchos matices de que hemos construido algo y por eso tenemos como el gusto, los ojos, los oídos hechos hacia eso. Pero para Agustín, de alguna manera, la posibilidad de que a alguien le deleite algo y me deleita algo porque de algún modo hay algo que es una cierta unidad y conveniencia. Como si cada cosa que mi sensibilidad o mi capacidad de deleite experimentara como bella es de algún modo una cierta captación de una unidad que supera totalmente aquello que estoy percibiendo. Y si yo me pregunto si en mi deleite entra una cierta unidad de lo percibido, me pregunto entonces con qué facultad estoy captando esto, porque cuando yo capto el deleite en cualquier cosa, incluso en la cosa que nos parezca lo más perfecto, sí, de algún modo tenemos que decir que no es lo perfecto, ¿verdad? Siempre puede ser mejor. Por eso cuando nosotros decimos que hay alguna obra musical y después están las variaciones que ha introducido esto, no serían posibles todas las variaciones si no pensáramos en eso, en que hay un no quedar clausurado nada de lo sensorial como algo que ya está tan logrado que nada podría darle un más. No, y por eso incluso cuando nosotros decimos que no importa, que nos deleita la finitud, que nos deleita esto que puede ser incompleto, pero se dan cuenta que incluso para decir esto me satisface, esto me basta, es como si yo tomara todo el amplio e inmenso horizonte y todo el espectro de las múltiples posibilidades que podrían seguir abiertas y yo digo, bueno, pero esto así, con todo este límite, bueno, así, en esto quiero, esto así, con límite, finito, no el todo, pero mi experiencia de belleza quiere captar la finitud y lo no acabado de esto. Lo que quiero decir es que de alguna manera está presente
como aquel horizonte que yo no necesito que se cumpla absolutamente acá. Y que parte del gozo de lo finito es el tener ese horizonte y decir, pero esto así pequeño es así. Lo que podríamos decir que pasa también de alguna manera en el amor, ¿no es verdad? Ninguna persona puede decir que es todo. Y yo lo que puedo decir es que no espero que nadie sea todo y que incluso esas cosas que son límites, que cuando contrasto con todas las otras posibilidades que sigo anhelando, quiero este límite o esto que será una frustración en aquello, pero que forma parte de esa persona y de ninguna otra persona. Bueno, algo así. Por lo tanto, en esto de que de todas maneras está presente eso, por eso lo que dice Agustín es que aquí tiene que haber algo de intelectualidad. Es decir, yo no podría percibir esto que está superando lo sensorial, superando mi mutabilidad si no tuviera alguna capacidad que está intuyendo lo que la supera. Incluso para decir yo no necesito que sea uno, así, bien, mi horizonte sigue siendo lo uno. Entonces esto no está ceñido a espacio, no está ceñido a tiempo, pero bueno, ahí está, ahí lo tengo. Entonces, dice Agustín, todo cuerpo es verdadero cuerpo, pero no es el todo de la unidad. Bueno, lo mismo lo puedo disfrutar. Yo puedo conocer perfectamente que esto es una fantasía, coafantasía, y lo mismo lo puedo disfrutar. Pero se dan cuenta que el hecho de que yo diga, me encanta esta fantasía que estoy leyendo, me encanta este mundo que recrea mundos que no están, es porque algo en mí cruza y puede seguir cruzando los límites de lo real con todo lo problemático que será lo real y los límites de la fantasía, y busco marcas para decir a dónde estoy en la fantasía que proviene de la inmensa capacidad del arte, a dónde me estoy desviando hacia una locura sin nombre, en dónde estoy soñando, en dónde estoy produciendo algo, en dónde me estoy volviendo loco. Es decir, lo que quiero decir es que Agustín atribuye a la razón esa capacidad de poder advertir los límites, de poder advertir lo que supera, lo que transgrede, lo que no se acerca, lo que es uno, lo que es más parecido, y que eso, así nosotros construyamos cosas que sean en contra de eso, lo siguen teniendo como referente. Y por lo tanto, esto que supera eso que sigue siendo inmutable, así yo cambie los modelos de unidad o los modelos de belleza, sigo teniendo esta especie de tensión de unidad realizada de muchas maneras. Bueno, eso es indicio para Agustín de que lo captamos desde la verdad. Lo captamos desde algo que supera nuestra mutabilidad y que está como condición de posibilidad de todos nuestros juicios, y nuestra contingencia no puede ser su razón. Por supuesto que esto tiene muchísimo que ver después, nada más que tendría que desarrollarlo teológicamente, cuáles serían las variaciones que hay en esta noción de igualdad, de unidad y de semejanza, cuando él está pensando teológicamente en el tema teológico cristiano de la Trinidad, donde sí hay una igualdad absoluta y sí hay una semejanza que es equivalente a la igualdad. Pero eso lo dejamos ahí. Entonces ahora veamos por qué esto de que nosotros contamos con eso y nuestros juicios estéticos no podrían producirse sino desde ahí. En esto que decíamos el por qué tener que ascender, y decíamos no es tan lineal, tan espacial, tan de irnos hacia allá. De alguna manera es equivalente en irnos hacia adentro. A este texto del Deberas Religiones pertenece eso de no quieras irte fuera, vuelve a ti mismo, porque en el interior del hombre habita la verdad.
Y si encuentras tu naturaleza mudable, trasciéndete a ti mismo. Quiere decir que cuando el hombre está incluso captando sus actos de juicio y entendiendo que sus actos de juicio tienen ese plus y que no habría juicio estético sin ese plus, quiere decir que uno está como elevándose por encima de su alma dotada de razón. Y dice aquí una cosa que, bueno, a mí me ha gustado mucho: encamínate ahí donde tu razón se enciende. ¿Dónde llegarás sino a la verdad? ¿Y esto qué quiere decir? Que todo proceso racional tiene esta tensión, es decir, que la verdad es, si lo defino en relación al proceso de indagación racional, sería entonces lo buscado en todo proceso racional, lo apetecido en todo proceso racional, aquella conveniencia respecto de la cual no encuentro nada que sea superior. En segundo lugar, en primer lugar, entonces, en esto de la conveniencia la tengo que mirar, ver si es lo apetecido en todo proceso racional, la tengo que ver como aquella conveniencia que supera todo lo que yo puedo captar. En segundo lugar, como aquello a lo que aspiro ser conveniente, con lo que aspiro convenir y llegar a ello. Y en tercer lugar, dice Agustín, no solo míralo como esa conveniencia superior, no solo trata de convenir con ella, sino confiesa que no eres tú. ¿Sí? Que no eres tú, porque ella no se busca a sí mismo y tú sí, tú buscas. Y cuando la has alcanzado, no lo has alcanzado a través de los espacios sensoriales, sino por el afecto de la mente. De manera que el afecto de la mente encuentre también su deleite. Lo que quiero decir es que todo esto, tarde te amé, todo esto de tratar de buscar aquello que está en la raíz de todo y que se manifiesta como belleza, porque es manifestativo de todo, porque esplende en todo, porque es lo buscado con el amor, es lo que me hace experimentar que no puede sino ser tarde, no solamente históricamente tarde, no solamente porque yo haya demorado más de la cuenta en encontrarlo, sino porque la experiencia es que tengo que atravesar otras cosas para poder llegar ahí, así como la razón tiene que superar sus estrategias de juicio y buscar desde dónde se produce el juicio y descubrir aquello que es manifestativo de las normas, manifestativo de nuestras regulaciones y que de alguna manera está presente cuando nosotros regulamos todo y sin poder producirlo. ¿Y cómo he alcanzado eso? Buscando de manera que aquello que yo experimento como deleite en miles de cosas encuentre que mi búsqueda no puede deleitarse en eso, sino solo se deleita en esto que lo supera. Y ahora, como si fuera la última afirmación, si esto es algo sobre lo cual dudas, y esto ya no es el argumento sobre el error, sino sobre la duda, si esto es algo sobre lo cual dudas, pregúntate si estás cierto de tu duda. Y certeza de la duda es, sí, efectivamente dudo. ¿Me es cierto que dudo? Sí, sí dudo. Se te ofrecerá una luz, dice, que no ves con los ojos ni con la representación de la fantasía. Quiere decir que si a mí me es cierto que dudo, me es verdad que dudo, esa captación de que es verdad, de que tengo experiencia de verdad respecto de eso, no lo capto con los sentidos, no lo capto con mis representaciones fantásticas.
la perciben, dice, los ojos que me dicen a mí mismo, no somos nosotros los que buscamos, ni somos tampoco aquellos según los cuales ordeno, apruebo lo hermoso, desapruebo la deformidad. Miren eso. Lo dicen que hablan de la verdad aquellos mismos que dicen nosotros no somos los que están nosotros no somos equivalentes a esa verdad. Nosotros no somos equivalentes a los ojos de los sentidos con los cuales vos has buscado todo el esplendor. No somos tampoco equivalentes a los ojos de tu inteligencia con los cuales has juzgado y has aprobado y has desaprobado. Por lo tanto, toma eso como una regulación. ¿Cuál es la regulación para tomar esa experiencia de verdad? Dice Agustín, concíbela de esta manera. Todo el que conoce su duda, conoce con certeza la verdad. Y de esa verdad que entiende, sí tiene certeza. Esa verdad no es algo que pueda tocar ninguna duda. Por lo tanto, quien duda no puede dudar de la verdad. ¿Por qué? Porque se le vuelve en contra su misma duda. Si duda, su duda le es cierta. Y por lo tanto, y por eso esto de que Agustín ha trabajado con la duda y ha trabajado con el error, esto que son los grandes contraejemplos a nuestra posibilidad de certeza, para Agustín dice, ¿cómo van a ser contraejemplos si me es cierta la duda y me es cierto el error? Si me es cierta la duda, cierto el error, tengo una certeza. Quiere decir, conozco la verdad. Conozco que es verdad que dudo. Conozco que es verdad que me equivoco. Por lo tanto, conozco algo como verdadero y mi verdad no la he producido yo. Es ahí donde esto me es manifiesto, es ahí donde puedo pensar que no hay solo verdades producidas o juicios producidos, que por supuesto que sí hay, sino que la condición de estos juicios producidos es que yo pueda poseer alguna certeza. Y puedo poseer alguna certeza pese a todo el escepticismo académico, porque las objeciones del escepticismo académico no tocan el error, no tocan la duda. Se vuelven argumentos a favor de la posibilidad de verdad. Y no puedo quedar entrampado en los criterios sensoriales del estoicismo, porque no es sensorialmente como yo capto la verdad. No es sensorialmente como yo indago sobre esto. Y por eso, toda la hermosura, que es espléndida, solo puede juzgarse en relación a alguna totalidad, que no es solamente el todo de lo finito, sino que de algún modo, dice él, que cuando nosotros juzgamos que algo es bello, nos estamos sobreponiendo al mundo entero, porque estamos apelando a una belleza que de algún modo supera al mundo entero, porque no puede ser aquella unidad que yo percibo como experiencia sensorial. Por lo tanto, la gran posibilidad de belleza, la gran posibilidad de verdad, de belleza que hay para Agustín, está en dependencia de esa inmensa, magnífica, espléndida potencia de manifestación que es la verdad. Que él esa verdad la llama Dios, sí, por supuesto. Que él además en otras obras como en el de Magistro va a decir que es maestro, sí, por supuesto. Pero ahora lo pensemos incluso sin eso, lo trata de explicar desde la posibilidad de la verdad, desde la posibilidad del juicio. Y por eso él dice, si todavía dudas de esto, piensa si no está cierto de tu duda. Bien, hasta aquí Agustín. Después ya empezaremos con Escotoriógena.